Comenzamos la lección de hoy. Ayer habíamos aclarado algunos aspectos importantes de carácter introductorio sobre la vinculación que existe entre historia económica, teoría económica y criterios para aplicar la teoría y la historia a la realidad. Hoy vamos a continuar con esta introducción señalando algunos aspectos importantes que no fueron comentados ayer. Decíamos que para que la economía y la historia económica, en tanto en cuanto en su tercer aspecto se refiere a la modificación de la realidad estructural, por tanto ambas, teoría económica e historia económica, necesitan para su validez tres elementos. El primer elemento es, evidentemente, en las teorías, en los hechos, que sean verdaderos. En las teorías, el tema de la verdad es mucho más complicado. La verdad en las teorías consiste en que no sean fácilmente refutables. Es decir, que sean conformes a la lógica y al sentido común. Las teorías. Yo puedo tener la teoría de que las personas vuelan, pero bueno, es una teoría que no fácilmente refutable. La segunda condición, por lo tanto, que no sean fácilmente refutables y se ajusten a la verdad. Primera condición. Segunda condición para la validez de las teorías y de la historia económica, en tanto en cuanto queremos aprender de ella y modificar la realidad, consiste en que sean capaces de solventar los problemas. Una ciencia económica, una teoría que no resuelve problemas, bueno, estará muy bien, pero no sirve. Y la tercera condición es que no se resuelvan los problemas algún voluntario sin hacer ruidos que cierre las ventanas porque ya parece que los aparatos funcionan. Por favor, ¿quieren cerrar la ventana si son tan amables alguno de ustedes? Por allí atrás, ¿alguno es tan amable sin hacer ruidos de cerrar las últimas ventanas? La tercera condición es que los problemas han de ser solucionados no de una forma cualquiera, sino que tienen que ser solucionados de una forma válida universalmente. Porque en caso contrario sería una teoría, bueno, aparentemente válida, que solucionaría algún problema, pero quizá si no es válida universalmente, resulta que crea más problemas de los que soluciona. Por ejemplo, el equilibrio económico desde el punto de vista de las exportaciones de un país puede resultar que un país es fuertemente exportador, exporta mucho. Por lo tanto, muchos países del mundo le compran sus producciones. Ese país tendrá mucha industria, tendrá mucha producción, tendrá mucha mano de obra ocupada, pero ¿eso puede mantenerse indefinidamente? No, porque toda exportación
significa que otro país importa. Si todos los demás países importan y solo uno exporta, todos los demás países se empobrecen con respecto al país que exporta. No sería una teoría válida la teoría que explicara el equilibrio desde el punto de vista exclusivo del incremento de las exportaciones. Porque al mismo tiempo que genera una solución a un problema de un país, puede generar problemas en otros países. Por lo tanto, el tema es complejo. Si fuera sencillo, no habría ciencia. Sería una cosa elemental de sentido común. De todas maneras, también les decía yo ayer, esto es muy importante, que ustedes mantengan Perdón, voy a interrumpir un momento la clase. Bien, seguimos. El orden histórico, por lo tanto, no debe contemplarse, en este sentido, sin el tercer elemento, que consiste en la capacidad de aprender de él para poder influir en la modificación de las estructuras de cara al futuro. Es lo más importante. Porque la realidad histórica es fruto de dos elementos. En primer lugar, la inercia propia de los acontecimientos. Digamos que todo no es controlable. Luego hay una capacidad de desarrollo que podríamos llamar inercial, propio de una inercia de los mecanismos que operan en el sistema de la convivencia. Pero en segundo lugar, también la historia pasada, es el resultado de nuestros actos, de nuestras acciones individuales y colectivas. Y por lo tanto, nosotros de cara al futuro tenemos la posibilidad de modificar la historia y la estructura social mediante actuaciones individuales o colectivas que vayan dirigidas al autoperfeccionamiento del modelo o al autoperfeccionamiento individual. De manera que la sociedad se enriquece tanto si los individuos se enriquecen o se autoperfeccionan individualmente, como si colectivamente se avanza en una dirección concertada, acordada, que beneficie a todos con arreglo a los tres principios o criterios que decíamos ayer: bien común, justicia social, buena voluntad. Pero esto que les digo no solamente vale para el mundo de la historia, es que vale para nuestra vida particular. Para nuestra vida particular. Nuestra vida de relación, cuando es correcta, se basa en estos mismos principios. Por ejemplo, una relación de pareja necesita buena voluntad, necesita bien común para las partes y necesita avanzar juntos en una dirección hacia cierto autoperfeccionamiento individual y colectivo y común. Eso es el equilibrio social. Bien, ¿qué ocurre en la realidad del mundo en que vivimos? Pues que estamos muy alejados de todo esto. ¿Por qué? Pues, ¿qué dato podríamos tomar como dato de partida? Si nos fijamos en problemas graves como son la pobreza, el hambre en el mundo, la desocupación del trabajo, los problemas de la falta de justicia o de equidad social en la distribución de la renta y de la riqueza, en el desarrollo desigual de los países, etcétera, problemas graves, todos ellos, un mundo desarrollado frente a un mundo de pobreza, nos damos cuenta que
el problema o uno de los problemas más graves es la forma de distribución de la renta y de la riqueza a nivel mundial. ¿Cuál es la distribución de la renta y de la riqueza a nivel mundial? Pues miren ustedes, según datos de Naciones Unidas, en un programa que se llama PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, PNUD, según ese programa de Naciones Unidas, el 25% más pobre de la población mundial solamente ostenta el 1,8% del Producto Bruto Mundial. El 25%, el 1,8%. El 25% más rico de la población mundial ostenta el 89% del Producto Bruto Mundial, de lo que se produce en el mundo cada año. El 25% más rico, el 89%. El 25% más pobre, el 1,8%. Dicho de otra manera, esto mismo. 3/4 partes de la población, el 75%, no llegan al 11% del Producto Mundial. Porque hay un 25% que ya tiene el 89%. Entre los otros 3/4 de la población mundial no llegan al 11%. Claro, esta distribución de la renta significa que en muchos países la población vive con 1 o 2 dólares diarios para todos los gastos de todas clases. Entonces, francamente, familias enteras en esas condiciones, se puede uno imaginar la pobreza, la miseria y la incapacidad, sobre todo, que tienen los ciudadanos y estos países, de estos países y los propios ciudadanos de ellos, la incapacidad que tienen para despegar mediante su propio esfuerzo hacia el desarrollo económico. Porque el desarrollo económico, junto al conocimiento, requiere recursos materiales o inversiones. Las dos cosas son necesarias, conocimiento e inversiones, pero con esa capacidad de renta es imposible ahorrar, y si es imposible ahorrar, es imposible dedicar ningún fondo a inversiones. Luego entonces, aunque un país tuviera una buena educación, si no tiene capacidad de inversión, no podría despegar hacia el desarrollo económico. Ahora bien, hay soluciones. Puede haber créditos o ayudas internacionales a muy largo plazo para ese país. Entonces, ¿cuál sería la condición fundamental para que un país pudiera despegar hacia el desarrollo económico? En mi opinión, lo más importante es el proceso cultural y educativo. A partir de ese proceso cultural y educativo, que permite a cada persona administrar sus propios recursos, sus propias capacidades, su propio tiempo, su propia capacidad intelectual, sus esfuerzos, y organizar su vida, tiene la posibilidad de buscar métodos que le permitan el crédito necesario para realizar una inversión que redunde en su propio desarrollo. En esto hay un ejemplo paradigmático muy importante. ¿Cuál es? Pues es el caso del Banco Grameen, el banco creado por Muhammad Yunus, un economista indio de un país poco conocido quizá, pero bastante poblado, muy pobre, que se llama Bangladesh. Muhammad Yunus inventó el microcrédito, es decir, un crédito que necesitaba en unas nimias cantidades las personas de ese país para empezar a desarrollarse. Por ejemplo,
las amas de casa se les entregaba lo necesario para comprarse una máquina de coser y con eso ya tenían para hacer sus prendas y poderlas vender en un mercado, por ejemplo. Y quien dice eso, pues dice multitud de cosas que se pueden hacer, cada uno especializándose en algo que considere que tiene interés y que puede realizarlo o venderlo en el mercado, al mismo tiempo que procurarse una satisfacción económica de sus propias necesidades. Por otro lado, los países ricos y las grandes instituciones mundiales de carácter económico, de alguna manera, están obligadas y les conviene, además, financiar el desarrollo de los países pobres. ¿Por qué? Porque es crear una capacidad de demanda para sus propias producciones de exportación. Y en ese sentido, también interesa al desarrollo global que los países pobres vayan desarrollándose y adquiriendo su propia capacidad de consumo, porque eso beneficia a las exportaciones de los países ricos. Tengan en cuenta que las exportaciones de los países ricos, acuérdense del ejemplo que les he puesto antes, pueden tener una aparente condición asimétrica. La tienen. Toda exportación significa una importación de otro país. Pero puede haber un cierto equilibrio a largo plazo si esas exportaciones están dirigidas correctamente en el sentido de facilitar un mayor desarrollo en los países pobres. De manera que es un equilibrio complejo de elementos, pero lo que sí podemos tener en cuenta es que las inversiones masivas, los créditos a muy largo plazo de los países ricos en los países pobres y de las instituciones internacionales de carácter económico, facilitando esos créditos para beneficio de los países pobres, puede conducir a una expansión muy considerable del ritmo de desarrollo económico que hoy existe en los países menos avanzados. Por lo tanto, necesitamos tener claras las teorías económicas. Las teorías económicas que no solucionan problemas no sirven. Hay que desecharlas. Las teorías económicas que son fácilmente refutables como injustas o asimétricas tampoco sirven. Hay que rechazarlas. Y hay que buscar teorías económicas que solucionen los problemas, que no sean fácilmente refutables y que al mismo tiempo sirvan para dar solución global a los problemas más importantes y no solo soluciones unilaterales, sino más bien universales. Esto significa que las teorías económicas tienen que ir cambiando. ¿Por qué? Porque hay un proceso de prueba y ensayo, hay un proceso de ida y vuelta. Se inventa una teoría, se pone en práctica en el proceso histórico, decíamos que la historia es el banco de pruebas de la realidad económica, se pone en prueba y resulta que no conduce a resultados satisfactorios, pues hay que desecharla y buscar otras teorías que permitan, por lo tanto, ir desde el dato hasta la acción efectiva. Es decir, responder a las preguntas de Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Estas preguntas son las que ayer habíamos formulado como básicas para la conducta económica. Sin embargo, ¿quiere esto decir que todas las teorías económicas hoy vigentes han de ser rechazadas? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque si rechazamos todo, nos quedamos sin nada, que es mucho peor que algo. Necesitamos algo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de avanzar desde una realidad imperfecta. Esa es
el gran reto, es avanzar desde una realidad incompleta, imperfecta, que adolece de problemas y defectos que son cabalmente los que hay que solucionar. Problemas como los que he dicho antes: desempleo masivo, hambre, pobreza, justicia y equidad en la distribución de la renta, progreso, desarrollo, etc. La verdad científica, en este sentido, es muy difícil de encontrar. Si fuera fácil de encontrar, pues ya estaría ahí. Es muy difícil de encontrar el modelo que permita la transformación de la realidad hacia una nueva era de equilibrio mundial. Lo lamentable es que la historia del mundo demuestra que la humanidad avanza a base de grandes tropiezos, grandes conflictos y grandes guerras. Y esto evidentemente es un mal mayor que habría que evitar. Ante un mal mayor es bueno un mal menor. Ambos males, pero es mejor el mal menor que el mal mayor. Lo ideal no es eso, lo ideal es el bien mayor, pero eso es muy difícil. Entonces, a ver cómo vamos aproximándonos hacia esa realidad. Bien, con esta introducción, que se refiere, digamos, de alguna manera a el objetivo del curso, pasamos a una introducción más específica sobre lo que serían los hechos históricos del siglo XX. El orden económico e institucional en el que vivimos hoy en día tiene un punto de arranque inmediato, importante, inmediato desde un punto de vista histórico. No es inmediato de ayer, es inmediato desde un punto de vista histórico, en la terminación de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra Mundial, que siguió lógicamente a lo que había ocurrido ya en Europa con una Primera Guerra Mundial, a su vez continuada con un periodo aparente de tranquilidad en los años 30, 20 y 30 de entreguerras, periodo de entreguerras, pero gravemente convulso, como luego veremos, y que desemboca en hambrunas muy considerables, en atrasos económicos, y despierta movimientos políticos y económicos muy significativos y de alguna manera oprobiosos, como fue el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, etc., y un avance del comunismo. El orden mundial que nace de la Segunda Guerra Mundial veremos cuáles han sido estas etapas a lo largo del siglo XX. Pero me interesa destacar en este momento el punto más importante, que es la terminación de la Segunda Guerra Mundial y las nuevas instituciones y pactos que se crean en una escala global de toda la Tierra, de todo el hemisferio, para intentar avanzar en una dirección marcada por la cooperación y por la ayuda mutua entre todos los países, poniendo un orden que evite los grandes conflictos, las grandes conflagraciones bélicas, que habían sido ya dos de carácter mundial en un siglo y que evidentemente nadie quería que se volviera a repetir una tercera guerra mundial. El punto más importante, por lo tanto, es el Tratado de Paz después de la guerra. Ese tratado se firma en la ciudad norteamericana de San Francisco en 1945. Mediante ese tratado
se inicia un proceso que tiene como base lo que se ha dado en llamar el desarrollo de los derechos humanos fundamentales, a su vez basados en un gran principio, el principio de igual dignidad de todas y cada una de las personas. Por lo tanto, tenemos ya una pauta fundamental para regir el mundo, una igual dignidad reconocida a todos los seres humanos por igual, sin discriminación por ninguna causa, sexo, nación, religión, etc. Y unas instituciones de cooperación y ayuda mutua que quieren responder a ese principio de igualdad en la dignidad humana y en los derechos humanos fundamentales que derivan precisamente de esa igualdad de la dignidad. Y por eso, las Naciones Unidas, una vez constituida la Carta y firmada la Carta de San Francisco para la Paz, y creado el organismo de Naciones Unidas, que engloba a todos los países libres del mundo, entonces muy pocos, porque la mayoría todavía estaban en la etapa de la colonización, y ha tenido que pasar un periodo muy largo de tiempo para que los 50 países fundadores de la paz en San Francisco se conviertan en 200 países, a medida que se han ido liberando los países del viejo colonialismo de las metrópolis principalmente europeas y también la norteamericana. Entonces, en 1948, se decide proclamar en la ciudad de París, por medio de Naciones Unidas, una declaración que consiste en la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Esa Declaración Universal de Derechos, podría ser humanos, mejor que del hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, de Derechos del Hombre, proclamada el 10 de diciembre en la ciudad de París, se dirige a crear una declaración de 35 derechos fundamentales que constituyen precisamente lo que es la Declaración Universal, y que todos los países que firman la Carta de Naciones Unidas se comprometen a respetar y a ir aplicando paulatinamente, no de repente, en los distintos países. Lo lamentable, ¿saben qué es? Que esa Carta Universal de Derechos Humanos de 1948 todavía no se aplica íntegramente en ningún país del mundo. Ni siquiera los países que se llaman a sí mismos altamente democráticos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque no ha habido voluntad por parte de los gobiernos de aplicar universalmente esos derechos, porque no se han puesto los mecanismos necesarios ni se ha establecido el camino institucional para hacerlos plenamente vigentes. Es difícil, pero es un compromiso. Ya no estamos hablando de 5 años ni de 10, estamos hablando de más de 60 años o 70. ¿Qué ha sido lo vigente en lugar de la aplicación de esas normas? Una lucha por el poder. Los países se han empecinado en buscar soluciones relativas a problemas particulares a través de una lucha hegemónica de poderes, para ver quién gana en esa tensión. Y evidentemente hay un país ganador, hoy por hoy. Ese país ganador está claro que
que es Estados Unidos. Pero es que, como veremos y tendremos ocasión de estudiar en detalle, en los convenios que siguen a la Carta de Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos del Hombre, hay una serie de instituciones económicas que se vinculan a las propias Naciones Unidas, que habían sido constituidas un año antes de terminar la guerra, algunas de ellas, previendo la necesidad de un nuevo orden mundial, y que después se integran en el Plan de Naciones Unidas, en los llamados, habían sido constituidas en el año 1944, en los llamados Pactos de Bretton Woods. Y esos acuerdos, que son generalmente económicos, se dan lugar a una tensión enorme entre dos líneas de pensamiento económico. Una, la propuesta por el economista inglés, representante de la delegación británica en Bretton Woods, John Maynard Keynes. Y la otra, la propuesta por la delegación norteamericana. Una, la primera, la de Keynes, defendía un nuevo equilibrio mundial con instituciones ecuánimes donde nadie pudiera tener la predominancia. Y por lo tanto, incluso hablaba de crear una nueva moneda mundial, que le llamó Bancor. Se pueden ustedes meter en internet y buscar Bancor, y les saldrá esa moneda, Bancor, la moneda que propuso Keynes. Además, ahí, si se meten y buscan eso en internet, esa palabra, encontrarán que la bibliografía básica en castellano es un artículo publicado por mí hace unos años, donde explico la diferencia que existe entre la propuesta de Keynes y la propuesta norteamericana. El resultado es que se aprobó la propuesta norteamericana, que defendía una predominancia del dólar, no la creación de una nueva moneda, no la creación de un orden independiente o ecléctico donde todos tuvieran igual peso, no, sino la creación de un orden basado en el dólar. Es decir, ya institucionalmente se crea un orden económico basado en el predominio de un país. Dólar norteamericano, que había sido el país que había vencido con el desembarco en Normandía a las fuerzas hitlerianas. Evidentemente, la solución de los problemas no puede venir solo por la predominancia del dólar. El dólar desde entonces ha sido la única o la más importante hasta la creación del euro, moneda de reserva que han utilizado los países para acumular medios de pago que hagan frente a la necesidad de importaciones. Todas las importaciones mundiales, hasta la creación del euro, se pagaban en dólares. Por lo tanto, los países tenían que acumular dólares, porque si no, no podían realizar los pagos. Y eso significaba que la cantidad de dólares emitida por Estados Unidos no solamente era la propia y necesaria para su propia actividad económica interna, sino para la actividad comercializadora y exportadora, importadora-exportadora, de todos los países del mundo. Por lo tanto, Estados Unidos ha creado una enorme cantidad de dólares que no tienen contrapartida en su riqueza propia económica, sino que simplemente han servido de instrumento para los pagos internacionales, y en ese sentido hay un desequilibrio en la apropiación de riqueza entre Estados Unidos y el resto de los países del mundo. Porque Estados Unidos, al emitir dólares, crea una riqueza relativamente ficticia, pero en beneficio propio. Él emite dólares y otros los usan.
Al emitir dólares, él puede realizar importaciones para lanzar esos dólares al mundo, en créditos, en importaciones, etcétera, en cantidad excesiva, digamos. Y por lo tanto, los demás países se ven, en ese sentido, mediatizados por la moneda de reserva en detrimento de su propia riqueza. De manera que hay una riqueza asimétrica de la cual se apropia durante décadas Estados Unidos al ser utilizada la moneda de reserva, el dólar, como básica del sistema. Esto se logra pactar en Bretton Woods, contrariamente a las ideas de Keynes propuestas con el fundamento del Bancor y todas las demás medidas que él proponía. A esto se añaden una serie de principios económicos que Estados Unidos también defiende, como son la lucha competitiva entre países, pero observemos que esa lucha competitiva es entre desiguales en poder económico. Una lucha competitiva entre desiguales, el más fuerte vence al más débil. Por lo tanto, hay otro factor de ganancia. Y a eso se añade, además, la ley suprema de la competitividad, que es totalmente ajena como único regulador mundial al principio de la justicia. La justicia no tiene que ver nada con la capacidad competitiva. En el sentido de justicia, en el sentido que yo les he dado antes, justicia social, buena voluntad y bien común. Eso es lo que impera y ha imperado y sigue ordenando el equilibrio de las relaciones políticas y económicas internacionales, junto a otros factores, entre los cuales no podemos tampoco olvidar el armamento, etcétera. Podríamos decir, a estas alturas, que el orden creado en el Tratado de Paz de San Francisco en 1945 ha fracasado. Por lo tanto, tenemos un problema grave de reformas institucionales a escala mundial. No funciona bien, funciona mal. Ha fracasado en el ámbito cultural. No se aplican los derechos humanos fundamentales. Ha fracasado en el ámbito político. El sistema político-militar está gobernado por los países en función de su fuerza armamentística. ¿Se me acaba? Ah. ¿Qué hago? Sí, ya sigo. Bien, gracias. Ha fracasado en el ámbito económico y ha fracasado también en el ámbito institucional, político y económico. Ahora bien, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Está todo mal? Está como está. Un buen diagnóstico de la realidad sería el punto de partida. Tenemos que saber cómo y por qué está así. Esto sería la primera pregunta de Kant, a nivel histórico. ¿Qué puedo saber? Después ya veremos qué hago. Segunda parte, pero es que la primera ya de por sí es compleja. Bien. Por ejemplo, la aparición del euro, la Unión Europea, es un foco de poder muy importante, además con vocación de expansión, de absorción de países, abierto a democracias. Bueno, puede ser una idea muy interesante si se lleva adelante bien, con justicia, pero también hemos visto y vemos que tiene enormes defectos.
está muy incompleta. El endeudamiento entre países está lastrando a los más débiles. Por otro lado, los países pobres realmente del mundo necesitan exportar a los países ricos, entre ellos los europeos, pero la principal fuente de gastos del presupuesto comunitario europeo está destinada a subvencionar la agricultura interna. Si los países pobres quieren exportar sus producciones agrarias, tienen que hacerlo a precios inferiores a unas producciones agrarias internas subvencionadas. Por lo tanto, les estamos estrangulando. No pueden exportar a precios razonables, porque aquí la agricultura está subvencionada. Pues no es correcto, pero Europa tiene esa política, que ha sido patrocinada principalmente por Francia, para proteger su propia producción agrícola, en el sentido de que se ha dicho como justificación: es necesario tener algo de producción agrícola para el autoabastecimiento. En caso contrario, la dependencia alimentaria del resto del mundo podía llevar a un estrangulamiento del área europea. Entonces, bueno, vamos a ver qué pactos se podrían hacer que solucionara ese problema, tanto desde el punto de vista de esa cobertura de esa necesidad de autoabastecimiento, como desde el punto de vista de lo que usted señala, en el sentido de que debe prevalecer la producción más barata de modo natural, sin subvenciones. Por otro lado, las ayudas europeas al desarrollo son muy escasas, no cubren esta ganancia que se obtiene por la vía del límite a las exportaciones de países terceros hacia Europa. Es decir, los países terceros reciben ayudas europeas, pero esas ayudas son, vamos a decir, el chocolate del loro. Son menores que la carga que se les impone por la vía de no poder exportar de modo natural. No les dé ustedes ayudas y permítales que exporten. Saldrían aventajados. Por lo tanto, es un poco cínico dar ayuda al pobre, pero al mismo tiempo ponerle una traba que le impide progresar de forma natural con su propio esfuerzo. Otro mecanismo importante, ya lo he dicho antes, serían las inversiones masivas de carácter productivo en áreas retrasadas. Fíjense bien, un país, un área económica, para desarrollarse, solo necesita 3 elementos importantes para despegar hacia el desarrollo. Primer elemento: nivel cultural y educativo adecuado. Educación básica, es leer y escribir. Toda la población tiene que tener un nivel adecuado. Segundo elemento: comunicaciones de todas clases, carreteras, puertos. Tercer elemento: salud. Con salud, si quieren lo ponen el primero: educación, comunicaciones. Un país despega solo si tiene eso. Luego, ¿qué tendrían que hacer los países avanzados y las grandes instituciones de crédito mundiales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, para el desarrollo de las áreas subdesarrolladas? Impulsar estos 3 elementos con un programa pactado con las autoridades locales. Pero
evidentemente no existe ese programa. Se habla de ayuda al desarrollo, 0,7%, tal, de buena voluntad. No hay un programa efectivo. Claro, en la medida que no hay ese programa efectivo, no se cumple, dándole la vuelta a todo el razonamiento que llevamos dicho, los principios humanos fundamentales, los derechos humanos fundamentales, entre los cuales está el derecho al trabajo, el derecho a la justicia en la equidad y la distribución de la renta. Entre ellos está también el que se cree un orden social e internacional en el que los derechos humanos en su totalidad se hagan plenamente vigentes. Esos derechos humanos, proclamados por la ONU en 1948, en París, no son unos derechos humanos cualesquiera, son todos muy importantes, requieren su aplicación total y conjunta, porque son como un barco que es el cúmulo de derechos que derivan de la dignidad humana. Si se omite uno de ellos, ese barco hace agua, tiene una vía de agua y se va a hundir. Hay que tapar la vía de agua, luego hay que aplicar todos esos derechos, porque todos dimanan de la dignidad de la persona. Después veremos, en las etapas que han jalonado el siglo XX, a las que me referiré a continuación, veremos cómo durante el siglo XX se han producido también una serie de circunstancias importantes, como ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 70, unas crisis especiales que pusieron en tela de juicio el funcionamiento del sistema que se había creado institucionalmente y económicamente, como he dicho, en Bretton Woods. Eso fue la crisis que se llamó la crisis del dólar y después la crisis del petróleo, en los años 70 y 80. Eso llevó a un endeudamiento enorme de los países retrasados, que para sostenerse no tenían más remedio que pedir créditos para poder realizar las importaciones que les permitía la supervivencia, con lo cual los países ricos se convirtieron, por un lado, en exportadores de bienes hacia los pobres, y por otro lado, para que les pagaran, les daban crédito, con lo cual los pobres se endeudaban y además no podían producir sus propias producciones. En definitiva, esa es la consecuencia que llevó a los años 90 y que, entre otras cosas, provocó otras crisis menores de los años 90, pero ha desembocado finalmente en la gran crisis de 2008 que estamos viviendo actualmente. En realidad, la historia económica del siglo XX se puede analizar más que por su estabilidad, por el jalonamiento de sus crisis económicas, empezando por la Gran Depresión de 1929, que fue el origen de los movimientos políticos totalitarios que después desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, ya en 1917 se había creado un movimiento político extraordinariamente importante, como fue la creación de la Unión Soviética, el comunismo implantado en la antigua Rusia, que después se expandió a una serie de países del este de Europa. Esa parte comunista, esa etapa del mundo, el siglo XX también, junto a lo que hemos dicho antes, el orden occidental basado en la paz de San Francisco y después en el Tratado de la Unión Europea, cuyo desarrollo subsiste hasta hoy, nos encontramos con que el comunismo implantado
en Rusia en 1917, con la revolución bolchevique de octubre de ese año, llega hasta el año 1989, en que se produce el desmoronamiento del telón de acero que había dividido Europa en dos a través de un muro que atravesaba Berlín, la ciudad de Berlín, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Como consecuencia del reparto de territorios después de la guerra en la ciudad de Yalta, establecido entre Stalin, Churchill y Truman, presidente norteamericano, inglés y ruso. La caída de la Unión Soviética es otro hecho significativo trascendental, porque ha significado una expansión del capitalismo mundial, es decir, las teorías occidentales de carácter económico ya no han tenido la contradicción, el paradigma opuesto que significaba la planificación central organizada en el sistema comunista del Estado soviético. Por lo tanto, ya no había un referente y se había roto para crear un orden mundial basado exclusivamente en las leyes básicas que he citado antes de la competitividad, el poder desigual de los países y el lucro máximo como mecanismos del orden mundial económico. Por lo tanto, esa situación es la que de alguna manera la generalización de este orden también al área soviética, antigua área soviética, ha supuesto el desemboque en la actual crisis económica. La actual crisis económica significa la generalización de un orden basado en los principios impuestos por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen como fundamento el dólar. Después, Europa, por su propia iniciativa, ha creado un orden paralelo, todavía naciente, todavía de menor importancia que el dólar, que el área dólar, pero con tendencias crecientes y equiparables en la medida en que Europa sea capaz de mantenerse unida. En la medida en que Europa no sea capaz de mantenerse unida, entonces volverá a la predominancia del antiguo sistema norteamericano. Por lo tanto, es importante esta cuestión. Y en este sentido, pues ya veremos cómo han sido los procesos que han ido jalonando todos estos mecanismos de funcionamiento económico a lo largo de este periodo. Junto a estas ideas podemos destacar a grandes rasgos también las características que rigen el orden mundial a escala de distintos continentes. Tenemos una África, continente africano totalmente retrasado económicamente en comparación con los demás continentes. Tenemos un continente asiático muy diverso, donde nos encontramos un país predominante como es la China comunista, con esa ambivalencia entre una política totalitaria de carácter comunista, por lo tanto no democrática, y al mismo tiempo una economía liberal, que supone pues realmente una contradicción en los propios términos. Tenemos Japón, un país importante que ha escalado etapas de crecimiento económico muy notables durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial y que ha pasado a ser de segunda potencia mundial a tercera potencia mundial, ya detrás de China por el volumen total de producto, lo cual en el propio continente asiático se crea una tensión entre estos dos países que siempre han pretendido la dominación del continente asiático y que no son precisamente muy amigos.
ya no lo fueron durante la Guerra Mundial, en la que se destacó la invasión de Manchuria por los japoneses. Mientras tanto, el continente, el centro de gravedad en la política económica, se va trasladando a Asia, porque el ritmo de crecimiento de dos países centrales de Asia, como son China e India, es muy elevado. Durante más de una década, China ha estado creciendo a tasas del 10% anual. Y en estos momentos ha bajado su tasa al 6%, cuando la tasa del país que más crece en el mundo, según datos que hoy mismo ha dado el Fondo Monetario Internacional, entre los países desarrollados o casi desarrollados, no sé si España está ahí, países desarrollados, es España, con un 3,1% de crecimiento anual. Pero es que la China comunista, con una población de más de 1.400 millones de habitantes, solo en un país, el primer país más poblado del mundo, tiene una potencia en ciernes extraordinaria. Lo mismo le ocurre, o muy parecido, a la India, aunque con un sistema económico distinto. Porque la India, aunque la población es menor, crece a un ritmo mayor que la de China, debido a que en China se impuso el control de natalidad durante décadas, que impedían que las familias tuvieran más de un hijo, y en cambio en la India se ha permitido la libertad de procreación. La pobreza es grande en la India, pero la tasa de crecimiento de la población crece a un ritmo muy elevado. Si hace 20 años India tenía 700 millones de habitantes y China 1.100 o 1.200, en estos momentos China tiene 1.400, pero India tiene 1.300 millones de habitantes. El ritmo de crecimiento es enorme de la población. Y junto al ritmo de crecimiento, de alguna manera, crece también el volumen de producción. A estos problemas se añaden otras tensiones ideológicas, como son el problema del islamismo, que digamos tiene su punto más álgido o su estallido más generalizado en la famosa destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 9 de septiembre, o el 11 de septiembre, no me acuerdo, 9 o 11 de septiembre del año 2001. Y las tensiones continuas en Oriente Medio. El gran problema es la deuda externa que van adquiriendo los países pobres, el proteccionismo de los países ricos, la emigración, que crea un problema de desplazamiento de masas enormes de población para buscar la supervivencia, y las tensiones militares. Según un informe de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, con el 10% de lo que el mundo dedica a armamento, se podría acabar definitivamente el hambre en el mundo. Solo en un año. Con el 10% de lo que el mundo dedica a armamento, solo en un año se podría acabar con el problema del hambre en el mundo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay intereses ocultos que incitan a las tensiones bélicas. Un autor, Esteban Cabal, periodista español, radicado en Estados Unidos, ha escrito un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial. Este libro, El Gobierno Mundial, donde explica que esas fuerzas ocultas tienen nombre y apellidos. Son la masonería. Dígame. ¿Qué?
¿Tiene frío? Venga para acá. Usted todos los días encargado de poner esto a la temperatura adecuada. Bien, seguimos. Y terminamos, simplemente, para volver al principio. Bastaría con que se empezaran a aplicar los derechos humanos fundamentales para que ya el orden, la estructura de funcionamiento institucional del mundo empezara a cambiar. Pero evidentemente eso requiere valores educativos, en primer lugar, requiere esfuerzos institucionales, requiere una voluntad de los gobiernos para defender los derechos del hombre, requiere la creación incluso de una constitución política y económica mundial y probablemente requiere ir a un gobierno mundial, pero un gobierno mundial no dirigido por la masonería, sino por las fuerzas ocultas, sino dirigido por la justicia, el bien común y los principios básicos de la buena conducta. En definitiva, al mismo tiempo que cambiamos el mundo, tenemos que ir cambiándonos a nosotros mismos. Problema difícil. Pero no nos podemos quejar si no somos capaces de avanzar algo, mucho o poco, en esa dirección. Nunca es tarde para el esfuerzo. Lo dejamos aquí por hoy. Una serie de circunstancias importantes, como ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 70, unas crisis especiales que pusieron en tela de juicio el funcionamiento del sistema que se había creado institucionalmente y económicamente, como he dicho, en Bretton Woods. Eso fue la crisis que se llamó la crisis del dólar y después la crisis del petróleo, en los años 70 y 80. Eso llevó a un endeudamiento enorme de los países retrasados, que para sostenerse no tenían más remedio que pedir créditos para poder realizar las importaciones que les permitía la supervivencia, con lo cual los países ricos se convirtieron, por un lado, en exportadores de bienes hacia los pobres, y por otro lado, para que les pagaran, les daban crédito, con lo cual los pobres se endeudaban y además no podían producir sus propias producciones. En definitiva, esa es la consecuencia que llevó a los años 90 y que, entre otras cosas, provocó otras crisis menores de los años 90, pero ha desembocado finalmente en la gran crisis de 2008 que estamos viviendo actualmente. En realidad, la historia económica del siglo XX se puede analizar más que por su estabilidad, por el jalonamiento de sus crisis económicas, empezando por la Gran Depresión de 1929, que fue el origen de los movimientos políticos totalitarios que después desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, ya en 1929
XVII se había creado un movimiento político extraordinariamente importante, como fue la creación de la Unión Soviética, el comunismo implantado en la antigua Rusia, que después se expandió a una serie de países del este de Europa. Esa parte comunista, esa etapa del mundo, el siglo XX también, junto a lo que hemos dicho antes, el orden occidental basado en la paz de San Francisco y después en el Tratado de la Unión Europea, cuyo desarrollo subsiste hasta hoy, nos encontramos con que el comunismo implantado en Rusia en 1917, con la revolución bolchevique de octubre de ese año, llega hasta el año 1989, en que se produce el desmoronamiento del telón de acero que había dividido Europa en dos a través de un muro que atravesaba Berlín, la ciudad de Berlín, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Como consecuencia del reparto de territorios después de la guerra en la ciudad de Yalta, establecido entre Stalin, Churchill y Truman, presidente norteamericano, inglés y ruso. La caída de la Unión Soviética es otro hecho significativo trascendental, porque ha significado una expansión del capitalismo mundial, es decir, las teorías occidentales de carácter económico ya no han tenido la contradicción, el paradigma opuesto que significaba la planificación central organizada en el sistema comunista del Estado soviético. Por lo tanto, ya no había un referente y se había roto para crear un orden mundial basado exclusivamente en las leyes básicas que he citado antes de la competitividad, el poder desigual de los países y el lucro máximo como mecanismos del orden mundial económico. Por lo tanto, esa situación es la que de alguna manera la generalización de este orden también al área soviética, antigua área soviética, ha supuesto el desemboque en la actual crisis económica. La actual crisis económica significa la generalización de un orden basado en los principios impuestos por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen como fundamento el dólar. Después, Europa, por su propia iniciativa, ha creado un orden paralelo, todavía naciente, todavía de menor importancia que el dólar, que el área dólar, pero con tendencias crecientes y equiparables en la medida en que Europa sea capaz de mantenerse unida. En la medida en que Europa no sea capaz de mantenerse unida, entonces volverá a la predominancia del antiguo sistema norteamericano. Por lo tanto, es importante esta cuestión. Y en este sentido, pues ya veremos cómo han sido los procesos que han ido jalonando todos estos mecanismos de funcionamiento económico a lo largo de este periodo. Junto a estas ideas podemos destacar a grandes rasgos también las características que rigen el orden mundial a escala de distintos continentes. Tenemos una África, continente africano totalmente retrasado económicamente en comparación con los demás continentes. Tenemos un continente asiático muy diverso, donde nos encontramos un país predominante como es la China comunista, con esa ambivalencia entre una política totalitaria de carácter comunista, por lo tanto no democrática, y al mismo tiempo una economía liberal.
supone pues realmente una contradicción en los propios términos. Tenemos Japón, un país importante que ha escalado etapas de crecimiento económico muy notables durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial y que ha pasado a ser de segunda potencia mundial a tercera potencia mundial, ya detrás de China por el volumen total de producto, lo cual en el propio continente asiático se crea una tensión entre estos dos países que siempre han pretendido la dominación del continente asiático y que no son precisamente muy amigos. Ya no lo fueron durante la Guerra Mundial, en la que se destacó la invasión de Manchuria por los japoneses. Mientras tanto, el continente, el centro de gravedad en la política económica, se va trasladando a Asia, porque el ritmo de crecimiento de dos países centrales de Asia, como son China e India, es muy elevado. Durante más de una década, China ha estado creciendo a tasas del 10% anual. Y en estos momentos ha bajado su tasa al 6%, cuando la tasa del país que más crece en el mundo, según datos que hoy mismo ha dado el Fondo Monetario Internacional, entre los países desarrollados o casi desarrollados, no sé si España está ahí, países desarrollados, es España, con un 3,1% de crecimiento anual. Pero es que la China comunista, con una población de más de 1.400 millones de habitantes solo en un país, el primer país más poblado del mundo, tiene una potencia en ciernes extraordinaria. Lo mismo le ocurre, o muy parecido, a la India, aunque con un sistema económico distinto, porque la India, aunque la población es menor, crece a un ritmo mayor que la de China, debido a que en China se impuso el control de natalidad durante décadas que impedían que las familias tuvieran más de un hijo, y en cambio en la India se ha permitido la libertad de procreación. La pobreza es grande en la India, pero la tasa de crecimiento de la población crece a un ritmo muy elevado. Si hace 20 años India tenía 700 millones de habitantes y China 1.100 o 1.200, en estos momentos China tiene 1.400, pero India tiene 1.300 millones de habitantes. El ritmo de crecimiento es enorme de la población. Y junto al ritmo de crecimiento, de alguna manera, crece también el volumen de producción. A estos problemas se añaden otras tensiones ideológicas, como son el problema del islamismo, que digamos tiene su punto más álgido o su estallido más generalizado en la famosa destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 9 de septiembre, o el 11 de septiembre, no me acuerdo, 9 o 11 de septiembre del año 2001. Y las tensiones continuas en Oriente Medio. El gran problema es la deuda externa que van adquiriendo los países pobres, el proteccionismo de los países ricos, la emigración, que crea un problema de desplazamiento de masas enormes de población para buscar la supervivencia, y las tensiones militares. Según un informe de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, con el 10% de lo que el mundo dedica a armamento, se podría acabar definitivamente el hambre en el mundo, solo en un año. Con el 10% de lo que el mundo dedica a armamento, solo en un año, se podría acabar con el problema del hambre en el mundo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay intereses ocultos que
incitan a las tensiones bélicas. Un autor, Esteban Cabal, periodista español, radicado en Estados Unidos, ha escrito un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial. Este libro, El Gobierno Mundial, donde explica que esas fuerzas ocultas tienen nombre y apellidos. Son la masonería. Dígame. ¿Qué? ¿Tiene frío? Venga para acá. Usted todos los días encargado de poner esto a la temperatura adecuada. Bien, seguimos. Y terminamos, simplemente, para volver al principio. Bastaría con que se empezaran a aplicar los derechos humanos fundamentales para que ya el orden, la estructura de funcionamiento institucional del mundo empezara a cambiar. Pero evidentemente eso requiere valores educativos, en primer lugar, requiere esfuerzos institucionales, requiere una voluntad de los gobiernos para defender los derechos del hombre, requiere la creación incluso de una constitución política y económica mundial y probablemente requiere ir a un gobierno mundial, pero un gobierno mundial no dirigido por la masonería, sino por las fuerzas ocultas, sino dirigido por la justicia, el bien común y los principios básicos de la buena conducta. En definitiva, al mismo tiempo que cambiamos el mundo, tenemos que ir cambiándonos a nosotros mismos. Problema difícil. Pero no nos podemos quejar si no somos capaces de avanzar algo, mucho o poco, en esa dirección. Nunca es tarde para el esfuerzo. Lo dejamos aquí por hoy. Que crea un problema de desplazamiento de masas enormes de población para buscar la supervivencia y las tensiones militares. Según un informe de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, con el 10% de lo que el mundo dedica a armamento, se podría acabar definitivamente el hambre en el mundo, solo en un año. Con el 10% de lo que el mundo dedica a armamento, solo en un año se podría acabar con el problema del hambre en el mundo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay intereses ocultos que incitan a las tensiones bélicas. Un autor, Esteban Cabal, periodista español, radicado en Estados Unidos, ha escrito un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial. Este libro, El Gobierno Mundial, donde explica que esas fuerzas ocultas
tienen nombre y apellidos. Son la masonería. Dígame. ¿Qué? ¿Tiene frío? Venga para acá. Usted todos los días encargado de poner esto a la temperatura adecuada. Bien, seguimos. Y terminamos, simplemente, para volver al principio. Bastaría con que se empezaran a aplicar los derechos humanos fundamentales para que ya el orden, la estructura de funcionamiento institucional del mundo empezara a cambiar. Pero evidentemente eso requiere valores educativos, en primer lugar, requiere esfuerzos institucionales, requiere una voluntad de los gobiernos para defender los derechos del hombre, requiere la creación incluso de una constitución política y económica mundial y probablemente requiere ir a un gobierno mundial, pero un gobierno mundial no dirigido por la masonería, sino por las fuerzas ocultas, sino dirigido por la justicia, el bien común y los principios básicos de la buena conducta. En definitiva, al mismo tiempo que cambiamos el mundo, tenemos que ir cambiándonos a nosotros mismos. Problema difícil. Pero no nos podemos quejar si no somos capaces de avanzar algo, mucho o poco, en esa dirección. Nunca es tarde para el esfuerzo. Lo dejamos aquí por hoy. Al mismo tiempo que cambiamos el mundo, tenemos que ir cambiándonos a nosotros mismos. Problema difícil. Pero no nos podemos quejar si no somos capaces de avanzar algo, mucho o poco, en esa dirección. Nunca es tarde para el esfuerzo. Lo dejamos aquí por hoy.